hoy. Bueno, ella está con nosotros y muy agradecida de haber aceptado nuestra invitación, la profesora Alexandra de Castro. Ella es doctora en física de la Universidad Simón Bolívar, investigadora científica en el área de la física teórica de altas energías y fisicoquímica. Ha trabajado en diferentes instituciones académicas como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Instituto de Física Teórica de la Universidad de Hannover en Alemania y de la Universidad de Sydney en Australia. Profesora agregada en la Universidad Simón Bolívar desde el 2006 al 2009. Es experta en divulgación y comunicación de la ciencia y de la tecnología de la Universidad de Oviedo en 2014 y es profesora visitante de la Universidad Industrial de Santander en el grupo de investigación de relatividad y gravitación. Tiene un blog, un Twitter súper activo que se llama Browniana. Y bueno, en este momento el blog no está muy activo porque estoy cambiando un poco, estoy trabajando más con la gente de la Universidad Industrial de Santander. En realidad, desde hace unos años para acá me estoy dedicando a la comunicación de la ciencia y no a la ciencia en sí misma. Eso ya fue una etapa que quemé, digámoslo así, o sea, que pasó en mi vida y ahora me estoy dedicando a esto por muchas razones. Una que me gusta, obviamente, y en Colombia están financiando la comunicación de la ciencia. Las universidades están dando dinero para este tipo de cosas, así como dan dinero para proyectos de investigación, entonces también dan dinero para proyectos de comunicación, ¿no? Entonces, ahí hay profesores que estaban interesados en mi trabajo y yo en el trabajo de ellos y ahora estoy en eso. Entonces, bueno, mi charla se llama la comunicación de la sociedad del conocimiento y la comunicación de la ciencia. Y bueno, para comenzarla, para motivar la charla, ¿no? Digamos, y motivar el concepto de la sociedad del conocimiento, quiero primero mostrarles, no sé si yo se le puede pasar primero la lámina de contenido, ¿no? Que es la sociedad del conocimiento. ¿Estás ahí? sí. ¿Te estás pasando? Sí, estoy pasando. Okay. La primera parte de la charla, que es definir la sociedad del conocimiento, quiero inspirarlo, mostrándoles algunas ideas de algunos científicos famosos, bueno, que conocemos como el matemático y filósofo Bertrand Russell, ¿no? Esto es la lámina 3, que dice en su libro Historia de la Filosofía Occidental. En castellano sería prácticamente todo lo que distingue al mundo moderno de épocas anteriores es atribuible a la ciencia, ¿no? Luego, en la siguiente, vemos al astrónomo y divulgador de la ciencia, Carl Sagan, que ustedes lo recordarán por la serie Cosmos, los libros, tiene una cantidad de libros. Él, en su última entrevista en el 96 al periodista Charlie Rose, dice, ¿no? Vivimos en una era basada en ciencia y tecnología. ¿Lo pusiste ahí, Jocelyn? Sí. Ajá, con poderes tecnológicos formidables. Y si nosotros no entendemos sobre estos temas, y por nosotros me refiero al público general, si decidimos no querer saber nada al respecto, entonces ¿quién está tomando todas las decisiones en ciencia y tecnología y determinando el futuro de nuestros hijos? Esta es una mezcla combustible de poder e ignorancia que tarde o temprano nos va a estallar en la cara, ¿no? Lo que él dice más o menos resume mi charla, pero yo la voy a sustentar un poco más, ¿no? Entonces, pues sí, la ciencia es motor del progreso social, ¿no? Y todos nos ponemos muy contentos por eso, pero no solamente es motivo de alegría para los científicos, también es motivo de responsabilidad, ¿no? Y ya les voy a decir en qué consiste esa responsabilidad, no solamente en hacer buena ciencia, sino en entender que el público necesita enterarse de qué es lo que hace un científico, ¿no? Y de qué se trata la ciencia. Entonces, no solamente científicos como Carl Sagan están preocupados, ¿no? Por el problema de esa brecha que hay entre las personas que saben que deberían estar enteradas de la ciencia y cómo la ciencia influye en la sociedad, sino también sociólogos y políticos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la lámina 5, tenemos el sociólogo Daniel Bell,
que tiene un libro que se llama La sociedad postindustrial. Entonces, él dice en su libro, ¿no? Es como de las primeras menciones a la definición de la sociedad del conocimiento, ¿no? Esa mención a la sociedad del conocimiento, para él es la sociedad del siglo pasado entrando en el milenio, ¿no? Entonces él dice, la sociedad postindustrial puede ser también entendida como una sociedad del conocimiento debido a dos motivos. Primero es el creciente papel de la ciencia y la tecnología en los procesos de innovación. Y segundo, el peso que es cada vez mayor del conocimiento en la sociedad en general, reflejada en el PIB, ¿no? Y en la tasa de empleo, o sea, en la parte económica, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Un proceso de innovación, ¿qué quiere decir esto? Un proceso de innovación es un proceso que nos permite producir mejoras, ¿no? Para los bienes, los servicios también, pero en general para los bienes. Y normalmente en el pasado, muy en el pasado, no se usaba en todas las áreas el conocimiento científico o la generación de conocimiento científico o los métodos científicos en los procesos de innovación. Eso es algo que ha venido como llenando espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el urbanismo, no hablemos de física solamente, sino en todo, en las vías, en el urbanismo, en la misma economía, en la agronomía, ustedes saben los famosos GMOs, por ejemplo, aquí en Europa, para hacer una esquina, se hace un estudio o se recogen datos, se estudian los flujos del tránsito, se hacen estudios muy profundos, se usan métodos que son científicos, ¿no? Entonces, se usan los semáforos inteligentes, o sea, la ciencia y la tecnología está empezando, o bueno, empezando no, yo diría que ya, inunda todos los espacios de la sociedad, ¿no? Y se refleja también en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, tenemos también un sociólogo, el sociólogo en la lámina 6, el sociólogo alemán, ¿no? El rasgo definitorio de la sociedad del conocimiento es el papel central alcanzado por este mecanismo constitutivo de la sociedad, o sea, ya lo ve como un mecanismo constitutivo de esta sociedad. En términos económicos, podríamos decir que el conocimiento es hoy la fuente crucial de valor añadido en la producción de bienes y servicios. Vemos más o menos lo mismo que decía Abel, ¿no? El conocimiento emerge así como fuerza productiva, generando incluso un nuevo ámbito de producción, la producción del conocimiento en sí mismo, ¿no? Bueno, en este punto, por supuesto, es importante decir que cuando ellos hablan de la sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo al conocimiento científico, porque hay otro tipo de conocimiento, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Digamos, tenemos conocimiento artístico, religioso, filosófico. Cuando yo hablo aquí de conocimiento, me estoy refiriendo al científico, ¿no? Entonces, pues sí, entonces somos motor de la sociedad, fuente crucial de valor añadido en la producción de bienes y servicios, etcétera. Tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y bueno, ahora lo que les quiero presentar es la segunda parte de la reflexión, ¿no? Digamos que es ¿qué es lo que hay del otro lado? ¿No? Sería la lámina 7, ¿no? Del otro lado, es decir, ya ahorita les presenté qué dicen los científicos y los sociólogos y los politólogos que se dan cuenta de lo que está sucediendo con las transformaciones sociales y el impacto de la ciencia, y qué es lo que hay en el público, ¿no? Del otro lado. Entonces, las preguntas son, bueno, si las personas se están dando cuenta, ¿no? De la importancia de la ciencia que tiene para ellos en sus vidas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Saben? ¿Están enterados de la importancia? Entonces tengo acá, yo les traje unos trabajos, unos trocitos muy pequeños, que son trabajos muy largos, ¿no? Con unos datos para Latinoamérica que recogen algunas instituciones, ¿no? Y también son trabajos que hacen departamentos de filosofía y sociología, básicamente, ¿no? Que son sobre percepción social de la ciencia en Iberoamérica,
que sería la segunda parte del trabajo. También tengo algunos datos muy pequeños sobre algunas cosas en otros países del mundo, pero me concentro en Iberoamérica, ¿no? Es decir, España, Portugal y América Latina. Entonces, lo primero que tengo acá en la lámina 9, no sé si Jocelyn, yo no sé por qué yo no veo. Ok, bueno, Jocelyn allá. ¿Sí? Okay. Esto es un trabajo que se hizo en España entre la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Economía y Competitividad, ¿no? Se hizo en un periodo entre el 2002 y el 2014, se hace bianual, es un muestreo aleatorio, desde los 15 años en adelante y sin importar la educación y el género. Ellos hacen en este trabajo, ellos desglosan después mucha información en género y en edades. ¿Se escucha? Sí. Cuéntame, ¿se escucha? Es que veo, ok. Ellos desglosan esto en géneros, en edades y por educación luego en los datos, pero el primer muestreo se hace aleatorio, ¿no? Entonces, la primera gráfica que les quiero mostrar, que corresponde a la lámina 10, al menos eso es lo que tengo aquí, es una de las preguntas de la encuesta, ¿no? Que dice así: a diario recibimos informaciones y noticias sobre temas muy diversos. Dígame por favor 3 temas sobre los que se siente especialmente interesado, ¿no? Entonces, esto es el interés espontáneo por la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que obviamente esto en España, el trabajo de empleo es lo primero, ¿no? Por la crisis y tal, ¿no? Medicina y salud es lo segundo, y bueno, ciencia y tecnología está de noveno. O sea, el interés espontáneo que tienen las personas por enterarse de lo que ocurre en ciencia y tecnología, cuáles son los avances, etc. O de qué se trata la ciencia siquiera, es bastante poco con respecto a muchos otros temas, ¿no? Luego, en la siguiente lámina, la 11, vemos que hay, digamos que es optimista, ¿no? Porque a pesar de que es poco, ha venido creciendo en estos últimos años, ¿no? En los últimos 10 años. Ha crecido poco a poco, aquí se estancó un poquito entre el 2012 y el 2014, pero habría que mirar las otras encuestas a ver si vuelve a remontar. Yo digo que es posible que sí, ¿no? Pero ahí va, ¿no? Sigue siendo bajo. Ahora bien, en la siguiente lámina corresponde a una encuesta que se hizo de valoración del interés personal por la ciencia, ¿no? Que arroja que el 24.3% de los encuestados no tienen ningún interés en saber nada sobre ciencia, ¿no? Entonces, a ese porcentaje de personas se le preguntó, esta es la lámina 12, se le preguntó por qué, ¿no? Bueno, porque si usted no está nada interesado en la ciencia, ¿por qué? ¿No? Digan por qué. Entonces, el primero es porque, no sé, no me interesa. No despierta mi interés, ok. Y el segundo, que yo diría que es muy importante, es no entiende, ¿no? Eso es un tema recurrente en la interacción ciencia y público, ciencia y sociedad, ¿no? Los científicos estamos en la cima allí, sabemos mucho y entendemos mucho las ecuaciones y tal, pero el público no entiende nada y entonces lo que hace es huir, ¿no? La siguiente lámina, te tengo datos más específicos de América Latina, desglosados por algunos países, ¿no? Esto es, tengo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, de la Fundación de Amparo e Pesquisa do Estado de Sao Paulo, en Brasil. Para la Argentina y otros países de Iberoamérica se usa la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, que también hacen encuestas y recogen datos. Y bueno, los resultados que tenemos aquí, parte de ellos fueron presentados en una conferencia el año pasado. Entonces, bueno, muchos de los datos no son recogidos realmente por los investigadores o por los filósofos o sociólogos que presentaron estos trabajos, sino que ellos lo que hacen es que van a los gobiernos
y los gobiernos les mandan los datos y las instituciones académicas que logran recoger los datos se los dan y ellos los van procesando, ¿no? Entonces, esta sería la lámina número 14, que tiene diferentes años, porque en parte también porque esos son los datos que ellos lograron conseguir, ¿no? Que es sobre, la pregunta es que la persona mencione una institución científica de su país, y entonces menos del 40% de las personas en todos estos países que están acá y en Iberoamérica en total, menos del 40% son capaces de mencionar una institución científica de su propio país, ¿no? En la siguiente, que es la número 15, se les pregunta que si en ese año visitaron un museo. Esto ya incluye otros países del mundo, y vemos que no mejora, ¿no?, la situación, a pesar de que es un poco mejor en Estados Unidos, en el Reino Unido y tal, que en algunos países de América Latina la situación no mejora mucho, o sea, no llega al 30% las personas que espontáneamente van y visitan un museo de ciencia, ¿no? Entonces, una cosa que uno puede concluir de estos datos es que el público no sabe, no está enterado de hasta dónde la ciencia impacta sus vidas o por qué debería saber algo de ciencia, ¿no? En la lámina 16 tenemos un poco las conclusiones de algunos de los trabajos. Dice, en un sondeo en Brasil realizado, no sé si Jocelyn la tiene ahí. La tengo. La 16, perfecto. Dice, en un sondeo en Brasil realizado por la FAPES, la que les mostré hace un momento, 79% de los entrevistados respondió que no entra en contacto con contenido de ciencia porque cree que es un tema muy complicado y que no logra entenderlo. Entonces, bueno, los profesores están preocupados, los profesores que hacen estas encuestas, ¿no?, y que las estudian. Este profesor de esta universidad en Brasil dice que queda claro que nuestros esfuerzos de comunicación para mostrarle a la sociedad en general los resultados de investigaciones financiadas con recursos públicos y fomentar el interés de las futuras generaciones por la ciencia están fallando. En realidad, ahorita les voy a mostrar, vamos a pensar un poco en cuáles son esos verdaderos esfuerzos de comunicación, ¿no?, que estamos haciendo. En la siguiente, que sería la 17, no sé, Jocelyn, Sí. dice, Universidad América Latina. Yo como no estoy viendo nada de aquí, solamente el mundo que me hace así, ¿no? Poblaciones de los países de América Latina ni siquiera saben si se hace ciencia, por supuesto, no pueden mencionar y si saben si se hace, ellos dirán, bueno, allá no sé dónde, pero allá no, mucho menos en qué instituciones. Hay otros profesores que opinan algo un poco más fuerte, que no es un problema del público que no se acerca, sino que es un problema de los científicos y de los divulgadores que no están logrando ser capaces de realizar su trabajo de la comunicación, ¿no?, de la forma adecuada. Hay que pensar algunas cosas en América Latina también, y es que el acceso al Internet es muy desigual, ¿no? Eso lo sabemos, no todo el mundo tiene acceso a Internet, como el 30, más o menos el 30% no tiene acceso, tengo entendido, ¿no? Entonces, uno no puede todo el tiempo pensar que porque yo puse una cosa en Facebook, todo el mundo lo va a ver. Por ejemplo, en Colombia se imprimen cositas, se imprimen boletines para repartir, porque realmente no todo el mundo tiene Internet, ¿no? Bueno, eso es algo que les dejo para pensar en América Latina, porque el approach es un poco diferente que el de en otros países donde todo el mundo tiene Internet y tal. Bueno, una lámina positiva, que sería la número 18, si a la gente se le pregunta en América Latina si se debe apoyar financieramente a la ciencia, pues una buena cantidad de personas, el 80%, o sea, una buena cantidad de personas piensan que hay que aumentar la inversión. O sea, ellos no saben en qué están invirtiendo, saben que es chévere, ¿no? Pero hay que invertir.
¿no? Lo saben, pero no saben por qué, ¿no? Es como una especie de apoyo ciego. Entonces, la siguiente lámina es de un trabajo que también se realizó en España, ¿no? Y que me pareció muy interesante mostrar. Ahora voy a explicar el número 19, ¿no? Porque claro, estos trabajos tienen mucho por... Dime, ¿tú vas a preguntar algo? No, que está ¿Todo bien? Ok. Ah, no te vi el dedito, te voy a quitar esto de aquí para verte el dedito. Okay. Es que hay muchísimas láminas, hay muchísimas gráficas por sexo, por educación, entonces yo escogí las que me parecieron que recogen cosas más globales, ¿no? Pero entonces aquí esta es interesante porque esta es por educación, ¿no? Y hace dos preguntas. Este es un trabajo del 2009 que se hizo entre Bogotá, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo, Madrid, Caracas y Panamá, que relaciona el riesgo con la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces la pregunta es si usted cree que la ciencia ofrece muchos beneficios y muchos riesgos, o muchos beneficios y pocos riesgos, ¿no? Entonces la roja es de las personas que opinan que la ciencia ofrece muchos beneficios y pocos riesgos, y la azul es de las personas que opinan que la ciencia ofrece muchos beneficios pero también muchos riesgos, que la tecnología ofrece muchos riesgos. Y fíjense que aumenta con la escolaridad, ¿no? Mientras más educada está la persona, ¿no? Está educada pero no en ciencia, no necesariamente, digamos, estudió fina, ANSA, cualquier cosa, ¿no? Fue a la universidad y le parece que la tecnología, entonces, si pensamos un poquito en esto, veamos allí dónde están los antivacunas, los anti-GMO, que son a nosotros, que no son personas del barrio, sino son personas que tienen algún nivel, ¿no? Tiene que ver con eso, los riesgos, la tecnología. El otro día vi un comentario, había una pancarta, ¿no? Que decía del ayuntamiento de aquí que estaban cambiando los semáforos por semáforos inteligentes. Entonces, por supuesto que estaba el chiste de que lo que están es manteniendo el trabajo, ¿no? O sea, ganándose unos reales ahí para, ¿no? Pero por otro lado, había gente que decía, no, inteligente, eso lo que te da es un problema, yo no sé qué es inteligencia, ¿no? O sea, digamos, y no son personas que no estudian, son personas que tienen algún tipo que tienen un buen trabajo, profesionales, no sé. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto, lo que les quiero mostrar con esto, es que no solamente hay una buena cantidad de personas que no están interesadas en ciencia, no solamente hay una buena cantidad de personas que no saben dónde están los científicos, qué hacen, en qué instituciones trabajan, sino que hay personas que piensan que la ciencia representa un riesgo para la sociedad, ¿no? Entonces, eso es desinformación, obviamente, ¿no? No es que la ciencia represente un riesgo, por supuesto que la ciencia en sí misma necesita que haya una discusión ética de sus usos, pero la gente lo que va a ver es que la ciencia en sí misma hay que tenerle cuidado, ¿no? Que son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo les traigo unos memes de internet que son el resultado de esta brecha entre la sociedad vive, la sociedad es generada ahorita, la sociedad actual es generada por la ciencia, ¿no? Y la tecnología en buena medida, o el motor incluso de la ciencia ahorita es la ciencia y la tecnología. Sería en la lámina 20, y las personas no saben, entonces está la ignorancia, ¿no? Los antivacunas que salen a decir, mira la vacuna tiene formaldehído, tiene no sé qué, es malísima, o la siguiente, que es la 21, son memes muy populares, ¿no? Donde se burlan de un científico porque él está tratando de decir que los GMO
en realidad en sí mismos el estudio tecnológico de los transgénicos no es malo. Entonces la gente dice que lo que pasa es que él está haciendo propaganda a la industria, ¿no? Y también están ¿cómo se llama esto? Las teorías estas de conspiración, ¿no? Que se generan alrededor porque las farmacéuticas y no sé qué, y en realidad los científicos están pagados por los farmacéuticos y bueno. Entonces no es solamente que la gente no sabe, no son opiniones neutrales, sino son opiniones negativas, ¿no? Y bueno, en la lámina 22, ¿no? Que la gente también dice, le hacen caso a programas como este, que de hecho salen en Discovery Channel, ¿no? No sale en cualquier canal de televisión. La gente supone que el Discovery Channel tiene una reputación, ¿no? Entonces, ahora en la siguiente fase les quiero hablar de los enlaces de ciencia y sociedad, cómo son ahorita, ¿no? Cómo son en este momento. Hay un estudioso de la comunicación de la ciencia que se llama Mario Bucchi, ¿no? Esta sería la lámina 24, que tiene varios artículos. Entonces, les quiero mostrar una cosa que es clave, que él tiene publicado en el Public Understanding of Science, ¿no? Donde él separa a la ciencia 1.0 de la ciencia 2.0. Entonces, ¿qué es la ciencia 1.0? Perdón, no la ciencia, la comunicación de la ciencia 1.0 y la comunicación de la ciencia 2.0, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? La 1.0 es antes de Internet y la 2.0 es después de Internet, ¿ok? Y más bien yo diría que la 2.0 es sobre todo después de las redes sociales, ¿no? Después de las redes sociales y YouTube, porque las redes sociales son un paradigma diferente en cuanto al flujo de información. Antes, cuando solo había Internet, la información estaba allí, pero no tenía que buscarla. Ahora uno entra y uno siente que lo bombardea, ¿no? En las redes. Entonces, entonces lo importante del cuadrito es las diferencias, ¿no? Entre que la 1.0 es más vertical, más filtrada, los factores son canales de televisión, es pasiva, periódicos, la reputación de la información viene dada por la reputación del canal y por el periódico, y tú aceptas todo lo que viene allí, ¿no? Mientras que la 2.0 es va directo al consumidor, el consumidor la busca directamente en las redes o en Internet. Hay más cosas involucradas como instituciones científicas directamente, ahorita algunas, no son todas, hay bloggers, espontáneos, redes, es más horizontal y directo, o sea, la gente puede ir a mirar dónde está la información y no necesariamente le llega a ella en cierta hora y en cierto canal. Pero tiene el problema de que es un gran volumen, ¿no? Pero la calidad no está muy clara. No está clara para el público. De repente para uno como físico la calidad está muy clara. Uno sabe dónde buscar la información científica, pero eso es muy bonito para uno, pero no es muy... no causa el impacto que uno quisiera, porque el público va a ir a buscar cualquier cosa, ¿no? Y se va a conseguir con cualquier cosa. Páginas que se ven muy serias, que son totalmente antivacunas. Han muerto no sé cuántos millones de niños por culpa de la vacuna. Así hay así, ¿no? Entonces, digamos que si bien tiene muchas ventajas, la comunicación 2.0 tiene muchas desventajas en el sentido de que se diluye mucho, ¿no? En el volumen de información está muy diluido. En la lámina 25 se le pregunta a la gente cuáles son sus fuentes de información. Esta la quise meter aquí y no la otra parte para que vieran cómo se informa la gente. Y las respuestas son, la mayoría de las personas incluyó, pueden dar tres respuestas, ¿no? La mayoría incluyó la televisión, pero hay las barras azules
corresponden a la primera cita que hizo la persona, que fue lo primero que mencionó, ¿no? Pero lo primero que mencionó la mayoría, fue Internet, ¿no? Que es la barra esta que está acá, es la primera cita. Y se les preguntó dónde buscan en Internet. Entonces, bueno, la mayor cantidad buscan en la Wikipedia, otros en periódicos generales que tengan alguna sección de ciencias, otros les cae por las redes sociales. Mira, yo me metí en Facebook y lo que hallo esto. Videos, bueno, YouTube, blogs y así, ¿no? Entonces, la pregunta es, o digamos, ¿cómo podemos mirar o enfocar cómo es esa comunicación, ¿no? Tenemos tres maneras. O sea, en realidad las personas, estas son las respuestas, ¿no?, del público, pero en realidad existen tres maneras de hacer la comunicación 2.0, ¿no? Una es a través del periodismo. Eso está en la lámina 27, ¿no? El periodismo es una de ellas. El periodismo es que tiene sus características, ¿no? Es rápido, es eficaz, es sensacionalista, es impreciso y muchas veces incluso le hace mala propaganda a la ciencia. Hay muy buenos periódicos, muy buenos, que tienen excelentes journals, pero no, la gente no está pensando en que siempre buscar ese mismo periódico, sino que lo que le va cayendo, ¿no? Si van a leer el Universal, van a leer un Universal, si van a leer The Guardian, van a leer The Guardian, ¿no? Depende de lo que la gente usualmente vaya a leer. Incluso en esos periódicos yo he visto muchas imprecisiones. Yo, por ejemplo, esta lámina que está aquí, la 27, es una imagen del Tiempo de Bogotá, ¿no?, en Colombia, que dice: investigadores de Caltech dicen haber detectado el que sería el 9º planeta del sistema solar, ¿no? Ustedes saben que no se ha detectado ningún planeta, pero eso es lo que ellos dicen ahí, ¿no? En la lámina 28 está completa la nota del periódico. Dice, digamos, bueno, con el título, ¿no? Dice, el título dice: un nuevo planeta en el sistema solar, realidad o ficción, ¿no? Digamos que el periodismo no busca mirarle las bondades de la ciencia, ni busca hacerle propaganda. En realidad, él se está haciendo propaganda a sí mismo. Y no le importa decir una imprecisión como, por ejemplo, que se detectó un planeta, para luego sacar otra nota diciendo: mira, los científicos son mentirosos, ellos no detectaron nada. ¿Ves? Que lo han hecho muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo otro meme en la 29, que es más o menos lo que ocurre, ¿no? La interacción entre el científico y el reportero, ¿no? Que le dice este científico: nosotros hemos destruido un 10% de unas celdas cancerosas en la cola de un ratón. Entonces, se curó el cáncer. Eso es lo que dice. Coño, que nosotros no hicimos eso, que nosotros no curamos el cáncer. Solamente estamos moviéndolo más rápido. Está entrado, ¿no? Y así, ¿no? Realmente, sí. Entonces, el periodismo es bueno porque es rápido, pero a veces es demasiado rápido y demasiado sensacionalista, ¿no? Luego tenemos los espontáneos, ¿no? Los espontáneos que empecemos la lámina 30, ¿no? Que esos son típicos de la comunicación de la ciencia 2.0. Yo puse aquí unos ejemplos, son los blogs de ciencia, que son la ciencia de la mula, que es un buen blog, I fucking love science, que a ver, ese es bueno, pero yo le he conseguido muchos errores y hay que tener cuidado con ese blog. Y yo puse aquí el mío. Espontáneo, ¿no? Espontáneos hay de todo. Por ejemplo, nosotros estamos ahorita armando una red latinoamericana de blogs de ciencias, y ahí hay una chama de 17 años que estudia bachillerato y que tiene mucho entusiasmo, ¿no?
Pero entonces es la típica espontánea que quiere hacer muchas cosas, pero no tiene las herramientas para hacer una buena divulgación científica, ¿no? También están los esfuerzos académicos, que en mi opinión es la mejor manera de hacer la comunicación de la ciencia, no porque sea académica, sino, bueno, digamos, por supuesto que es una opinión subjetiva, pero creo que es la manera más precisa y efectiva si se hace bien, ¿no? En la academia hay varios ejemplos. Yo les puedo mostrar, por ejemplo, está en la lámina 31, bueno, si yo se las paso todas de una vez, las puedo mostrar todas. Está la revista Hipótesis, que es de la Universidad de los Andes en Bogotá, y esta es Astronomía al Aire, que estamos trabajando ahorita. La Hipótesis es una revista que está pensada para otros profesores de la misma universidad y estudiantes de la universidad. No está pensada para el público, pero es de divulgación, es decir, no tiene ecuaciones, sino dibujos muy bonitos y mucha explicación, ¿no? Y es impresa. Astronomía al Aire es un blog, no se imprime, es corto, son relatos muy cortos, y Héctor Rabo, no sé si muchos de ustedes lo conocerán, profesor que fue de la Universidad de los Andes, él narra en unos micros lo que se escribe aquí, y en 5 minutos y salen al aire en varias radios en Colombia, en Venezuela y en México. Ahorita están saliendo. Bueno, Veritatis, no sé si ustedes lo conocerán, yo supongo que lo conocen, ¿no? El mundo no conoce Veritatis. Sí. Tienes que conocer Veritatis. Veritatis es un show, ese es un chamo, ¿sí lo conoces? Es muy bueno. ¿No? Ok. Veritatis es de la Universidad de Sydney. Es un canal de YouTube, ¿ok? Y en la Universidad de Sydney tienen una oficina en la Escuela de Física, que es una oficina de comunicación de la ciencia. Ahí hacen programas para niños, y este chamo que hace Veritatis es un chamo que estudió física y que también estudió actuación. Y él no sabía si quería ser actor o si quería ser físico. Y entonces en la comunicación de la ciencia encontró como su desarrollo personal, lo que él quería hacer, ¿no? Finalmente puedo hacer las dos cosas que me gustan. Entonces él graba sus videos, y son unos videos bellísimos. Tienen que meterse en YouTube y buscar el canal Veritatis. Son bellísimos, son patrocinados por la Universidad de Sydney, y él hace un muy buen trabajo allí, ¿no? Y lo pueden seguir en Facebook y todo. Entonces, ¿qué hacer, no? Bueno, esta es una preocupación que, por supuesto, que tenemos los comunicadores de la ciencia, o por lo menos yo que estudié en la Universidad de Oviedo, nos meten en la cabeza que hay que preocuparse. Por supuesto que sí hay que preocuparse porque están los datos, ¿no? Tenemos la ciencia, que realmente es un motor de la sociedad, y no solamente el primer mundo, tal vez el primer mundo más que en el resto de América Latina, pero también lo es allí, ¿no? En todos lados donde queremos progreso, pues ahí va a haber ciencia inundando todos los espacios, ¿no? Con tecnología. Entonces, la pregunta es qué hacer, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo les quiero aportar es que lo que hay que hacer es agarrar el toro por los cachos, ¿no? Yo pienso que la lámina 33, ¿no? Hay que entender que hay un problema que está afectando a la sociedad, ¿no? Y también que puede afectar a la ciencia en sí misma, por lo menos que decía Carl, ¿no? Es una mezcla combustible. Tiene solución institucional, en mi opinión, ¿no? Que sale de los centros donde se genera el conocimiento, que son las universidades y los centros de investigación. Entonces, las propuestas que yo haría, y que digamos que esto de aquí para adelante simplemente yo se los dejo a ustedes como reflexión y para que lo piensen. Una propuesta sería crear un centro de comunicación y divulgación de la ciencia de la facultad o de la escuela de física o de la facultad de ciencias, y que sea un centro que tenga científicos,
¿no? Que no sean solamente periodistas. Yo recuerdo en la Simón Bolívar teníamos un centro de comunicaciones para toda la universidad y ahí había unos periodistas y ellos venían y nos entrevistaban y entonces cambiaban lo que uno decía y todo era impreciso y a veces les interesaba hacer notas de prensa sobre lo que decíamos, pero a veces no. Entonces lo ideal es tener un centro, ¿no?, de comunicación donde haya físicos y haya comunicadores, ¿no? Y que se creen proyectos que sean continuos, porque lo que una marca de la comunicación de la ciencia del 2.0 es que son muy espontáneos, muy aleatorios y muy de repente, y tú no puedes pedirle a todos los científicos que hagan un blog y que se dediquen a la comunicación de la ciencia, que sabemos que las universidades y esta carrera académica no premia al científico por hacer comunicación, cosa que también es un problema, ¿no? Solamente los premia por los papers y por los congresos, ¿no? Por las tesis y por su trabajo en sí, ¿no?, como científico, pero no hay nada que estimule al científico a hacer comunicación. Solamente es una especie de hobby. Tú no puedes dejar algo tan delicado en un hobby. Es algo que debe terminar siendo institucionalizado, ¿no? Otra idea puede ser abrir un posgrado. Hay lugares donde hay posgrados de comunicación de la ciencia. Existen, ¿no? Por ejemplo, donde yo hice mi especialización, ¿no? Y ahí hay profesores de sociología, profesores de filosofía y físicos, y todos están allí en algo que es multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, para la central podría ser trabajar junto con la escuela de comunicación, no sé, o sea, digamos, son cosas que se me ocurren para todas las instituciones en América Latina, ¿no? Que se piense en crear ese centro y se piense en que ahí afuera hay un mundo que está esperando saber, ¿no? Y que tiene que saber, aunque no quieran, aunque no tiene que saber que tiene que querer, ¿no? Y tiene que haber una manera de hacer ese enlace ciencia y sociedad suave, sin decir, bueno, mira, chicos, si tú no entiendes de ecuaciones, no. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer para que la gente se entere de dónde está la institución, qué es lo que se hace, etcétera? Y bueno, de aquí en adelante es una discusión, digamos, es todo lo que les quería decir por ahora, con respecto a la información. Lo demás es conversar. Muchísimas gracias, Alex. ¿Preguntas? Ajá, preguntas y comentarios. Los comentarios. La cosa que se les ocurra así, ¿qué dice el profesor? Bueno, yo tengo un comentario en el sentido siguiente, que para mí el río me ha llevado a interactuar con gente que no son de ciencia, con humanistas en los últimos tiempos. Y hay una brecha infinita entre la comprensión de la física y del universo y de las cosas como lo entendemos aquí en la facultad, y la traducción que han encontrado ellos cuando van a estudiar sobre los mismos temas, después de haber sido pasados por distintas etapas, y no sé cuáles son, pero el resultado neto es una desinformación total. Sí. Sí, por parte, digamos, de ese universo de humanistas que quiere hablar sobre la ciencia. Pero es que son personas muy, muy educadas, ¿no? Y entonces la interrelación es más difícil, porque ellos creen que tienen la verdad de su parte, ¿no? Tienen su verdad. Tienen, ¿no? Más que su verdad, tienen una forma de enfocar las cosas que es distinta a la nuestra. Entonces yo los he visto tratando de explicar, por ejemplo, qué es un fenómeno cuántico, qué es esto, qué es aquello. Y bueno, la explicación simplemente yo no la entiendo.
Ese es el punto. ¿Ven? O sea, cómo llegó esa información a distorsionarse, incluso filósofos. Yo he hablado con filósofos sobre el tema científico y la distorsión es muy grande. Es muy grande. Sí. Entonces, pero el asunto es, ¿qué hacemos? ¿Cómo se puede mejorar eso? No, bueno, yo no tengo todas las respuestas a esas preguntas. Justamente la respuesta se genera en un centro como este, ¿ves? Porque tú allí pones, por ejemplo, como te explicaba ahorita, en estos centros hay filósofos, en los centros que yo me he encontrado en otros países, hay filósofos, ¿no? Que son humanistas, muchos de ellos posmodernistas y todo este cuento, y entonces historiadores, sociólogos. Entonces en estos centros de comunicación hay un equipo de personas diferentes que están entre ellos tratando de llegar a un punto común, ¿no? Por eso es que yo creo que es importante que la creación de estos centros, donde están todas estas personas tratando de llegar a un punto común, ¿no? De cómo vamos a hacer esa comunicación, qué se debe hacer. Y muchas veces estas personas aceptan, o sea, por ejemplo, yo tuve discusiones como física con filósofos sobre mecánica cuántica. Ellos aceptaban lo que yo les estaba diciendo, o sea, trataban de escucharme, trataban de entender lo que yo les estaba diciendo, y yo trataba de entender también lo que ellos me estaban diciendo a mí, ¿no? Pero digamos que si yo les decía, mira, este punto que tienes aquí, no, esto no está bien, lo que dijiste aquí es de esta otra manera, lo entendían. Y si me decían a mí, no, lo que pasa es que tú estás queriendo que yo entienda esa matemática y yo no entiendo esa matemática, entonces, sí, bueno, lo que quiero decir es esto, que las instituciones pueden crear sus centros de comunicación donde existan todas estas personas que conviven y que hablan entre ellos, se relacionan y dicen cuáles son sus inquietudes acerca del tema, ¿no? ¿Cómo se acercan ellos a la gente? Ajá, pero ¿hay algún sitio donde se esté haciendo para uno entrar en contacto con ellos? O sea, porque claro, estás haciendo proposiciones que se ven un poco etéreas, ¿no? Actualmente, ¿dónde se puede comunicar uno con alguno de esos centros que ya ha avanzado en ese camino de interactuar con ambos mundos, el humanista y el científico? ¿Dónde están? Bueno, en la Universidad de Oviedo hay uno, ¿no? En la Universidad de Oviedo hay uno. Hay uno que es así, que tiene filósofos y humanistas. Por ejemplo, donde estoy yo ahorita, que es en Colombia, yo estoy trabajando por ellos, pero ellos son todos físicos. Y nosotros hacemos lo que podemos sin preguntarle a los humanistas. Lo más que hago yo, por ejemplo, es preguntarle a mis amigos humanistas si entendieron lo que yo escribí, ¿no? Y ellos incluso me hacen observaciones, escribe oraciones más cortas, no escribe tantas oraciones subordinadas, ¿sabes? La interacción es buena incluso, en ese sentido, ¿no? En la Universidad de Sydney también son nada más físicos los que están ahí, ¿no? Pero ha sido relativamente efectivo porque de ahí salen a la televisión, ¿no? Digamos, le llegan a más gente, ¿no? La única que sé que tiene esa interacción es la Universidad de Oviedo. Realmente no hay mucho. Esa es parte del problema, que la verdad es que la comunicación está muy llena de espontáneos. La mayor parte de la gente son espontáneos, ¿no? Que escriben cualquier cosa. Y yo creo que lo ideal es que los centros que generan conocimiento tengan esa oficina, o ese centro, o ese posgrado, o ese lugar de trabajo, y que las personas que están allí se dediquen a eso. Por ejemplo, en esta experiencia que yo les digo de la Universidad de Sydney, las personas que están allí se dedican a eso, no se dedican no son los mismos investigadores, porque tú no le puedes pedir a la gente que está dando 3 materias y publicando papers que haga eso también, ¿no? Esas personas se dedican a eso, se entiende que se están dedicando a eso, que tienen formación de físicos, que están en interacción con los físicos. Por ejemplo, yo me acuerdo que ellos sacaban un calendario
y con una foto espectacular iban de laboratorio en laboratorio, y entonces el calendario tiene una foto y tenía una explicación de lo que se está haciendo. Por supuesto que esto no equivale a una discusión como la que plantea el profesor, una discusión filosófica sobre la mecánica cuántica. Eso ya es algo mucho más profundo, ¿no? Pero al menos que la gente sepa que tu teléfono es mecánica cuántica, ¿no? Y que Steve Jobs era un empresario y que no es él el que hizo todo lo que está ahí, que lo que es física, ¿no? La gente cree que Steve Jobs inventó todo lo que hay en el iPhone, y no, él no era físico, él era un empresario, un diseñador. Mire, es bonito, blanco, unas letricas bonitas y tal, pero y un vendedor, pero lo que está acá en el aparato lo hicieron otras personas, hicieron científicos, ¿no? Los principios que hay detrás del aparato. Mucha gente que alaba la tecnología que usa la mecánica cuántica dice que no está resuelta, por ejemplo. Bueno, resuelta está porque, digamos, la usamos, ¿no? Bueno, José quiere hacer una pregunta. Yo no sé si quiero hacer una pregunta. O sea, dale. Mira, Alexandra, el tema no tanto de la divulgación de la ciencia, sino la información que llega al gran público, a mí me preocupa bastante. Y tú pusiste algunas viñetas que dan ejemplos de lo que a uno le preocupa, ¿no? De que se distribuye información distorsionada con intenciones de convencer a la gente de cosas erradas, ¿no? Entonces, las alternativas que tú das son alternativas que, al menos en lo primero que uno piensa, se centran en la producción de buen material de divulgación. Eso está bien cuando estamos pensando en nuestro interés como científicos, en que se conozca lo que nosotros hacemos. Un primer interés podría ser, el primer interés de nosotros podría ser el interés de encontrar nuestro lugar en la sociedad, pues, de ser respetados, de ser reconocidos. Pero yo pienso que la ciencia y sus productos tienen también un impacto más allá, o sea, es un interés de la sociedad misma. Como nuestra esperanza de vida como humanidad se ha alargado en los últimos 200 pero años. la gente se le olvida eso. ¿Cómo? La gente se le olvida eso. A la gente se le olvida eso, y claro, pero es importante que el gran público entienda esas cosas porque es de un interés universal. Entonces, el asunto es que también habría que perder una guerra, pero yo creo que esa guerra está perdida, tratando de cambiar a la gente. Me explico. Muchos de estos temas pseudocientíficos no pasarían si nuestra educación básica nos enseñara mejor a debatir, por ejemplo, a manejar argumentos, a entender algo de lógica. De repente tú no tienes que saber cómo se llaman las falacias, pero porque es un tema que puede ser complicado clasificar todas las falacias, pero puedes sospechar cuando hay una por ahí y ser un poco más proactivo en la lectura de la información. Hay una lámina que tú colocas allí donde en internet es la primera fuente de información, donde la gente busca información científica, ¿verdad? Es la anterior, ¿ok? Donde el 39% busca información, su primera cita, ¿okay? La primera fuente que indica para buscar información es internet. Pero es una pregunta con trampa, porque la pregunta es a través de qué medios usted se informa, o sea, usted busca la información. Pero yo no busco información en televisión, yo no busco información en prensa, porque ahí yo consigo la información que hay, la información que me ponen enfrente.
El único medio, los únicos medios en los cuales yo puedo ser proactivo es el internet y las bibliotecas. Y bueno, de nuevo el internet juega con ventaja. O sea, inclusive en Latinoamérica es más fácil meterse en internet que ir a la biblioteca. Entonces, o sea, esa diferencia de yo busco la información es lo que yo llamaría 2.0 en realidad, es lo que distinguiría al 2.0, ¿no? O sea, todo lo otro, digamos, sigue el patrón antiguo. Hay una información allí y yo tengo la oportunidad de verla porque me atravesé en el medio, digamos, ¿no? Entonces, la cuestión sería esa: ¿qué estrategia podríamos plantear? Una estrategia de guerrilla para intervenir al público que se está metiendo en Wikipedia. Digo Wikipedia porque es el primer lugar. Tú citas en la primera lámina, ¿no? En primer lugar. Bueno, la guerrilla, ¿Qué se está haciendo y qué podríamos hacer? Es armarla uno mismo. ¿Ves? O sea, decir, bueno, la Wikipedia es mi responsabilidad. No, pero yo estoy hablando del si la público. llena cualquiera. Pero mi pregunta es, ¿cómo cambias al público? Si hay alguna iniciativa en la dirección de educar a la gente. ¿Ok? Esa es la cuestión. Yo no digo que sea fácil cambiar al público, pero si la mayor parte de la información está en lo espontáneo, entonces obviamente hay más probabilidad de que la gente meta en Google tal pregunta que puede trabajar, digamos, ¿no?, en el pensamiento de cómo se explica a las personas, ¿no? Llenar más los espacios con cosas que vienen de las instituciones, porque muchas veces la gente, o una buena cantidad de personas, pudiera pensar, bueno, ya que los centros de investigación, ya que la Universidad Central tiene una página donde me explican, ya que no le voy a creer al fulanito, sino le voy a creer al IBIC, que tiene su página que me explica, o que tiene su revista que me explica, ¿ves? La credibilidad, ¿no? La reputación, digamos que los centros que generan conocimiento tienen más reputación que iFucking Los Science. Lo que pasa es que ella está ahí sola, ella está ahí espontánea y hay un montón de vacíos, ¿no? O sea, los demás no están haciendo eso, lo está haciendo ella. Entonces, si cada una de las universidades y centros de investigación hace su propia propaganda, por decirlo así, o su propia divulgación, para ir más allá de la propaganda, creo yo que en algún momento, digamos, yo no te puedo dar la respuesta completa a cómo vamos a hacer para que toda esa gente deje de ser tan tonta, porque no, pero es una otra manera, ¿no?, de acercarse a la solución, inundar más los espacios con cosas que vengan de lugares donde se sepa lo que se está haciendo, ¿no? Me parece a mí que eso es parte de lo que se puede hacer. Por ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander, yo hago scripts, ¿no? Yo escribo para ellos y ellos van a los colegios y entregan, porque en el colegio también, tú tocas un punto importante que es la educación. La gente en el colegio está en física, eso fue muy bonito, pero eso son todas cosas muy espontáneas del momento, muy del momento, ¿no? No es algo continuo, que digamos que está la oficina allí y haciendo proyectos y proyectos y proyectos. Entonces, por supuesto que allí se llamaría a los profesores, mira, ¿quién tiene tiempo para ir tal día, y hacemos tal cosa? Y se tiene un par de profesores allí. Por ejemplo, yo recuerdo en la Universidad de Sydney que en esa oficina organizaron lo de el tránsito de Venus y llevaron unos telescopios y bueno, se organizan cosas desde allí, ¿no? Creo que esa es la mejor manera, que no sea simplemente que cada uno de ustedes tenga que hacerlo, ¿no? Porque esa no es solución. Hay otra pregunta. Yo tengo una pregunta, Alexandra.
en otras áreas de las ciencias básicas, ¿cómo es el proceso ese de relacionarse con el público también? O sea, porque bueno, tú eres físico y vas a la física, ¿no? Pero digo que están más avanzados o no sé, no se dedican a eso, diría yo, la biología, la química, o no sé. Ajá, pero con la pregunta que no entendí. No, que si en otras áreas la divulgación es más fácil o está más avanzada, o sea, se llega más al público Sí, en otras esas áreas. Cierto que en otras áreas es más fácil, la gente se acerca más, pero por ejemplo, hay un problema que he visto yo, ¿no?, con algunos colegas míos que son divulgadores, y es que en la medicina, porque los médicos no tienen entrenamiento científico, o muchos de ellos no lo tienen. Entonces, ellos creen en cosas como la homeopatía y esas cosas que desde el punto de vista científico son muy cuestionadas, ¿no? Digamos, para la ciencia la homeopatía no existe, es brujería. Entonces, hay médicos que la apoyan porque no tienen entrenamiento, ¿no? Entonces, en la medicina, y también está el problema de que las farmacias tienen mucho poder, entonces la gente empieza a creer en la conspiración ¿no? Pero por ejemplo la biología, los animalitos, la arqueología, eso es más sencillo, es más fácil porque no tienes que estar mostrando tantas ecuaciones, ni láminas, ni pensar cómo le enseño a la gente que es una exponencial si la gente no quiere saber qué es una exponencial. Tengo que mostrárselo con palabras, con ejemplitos, con cosas que le afecten, con el dinero, mira, así, ¿no? Cranearse cómo voy a explicarle algo a una persona para que lo capture sin que tenga que pensar, ay no, pero a mí eso no me gusta. ¿Ves? Pero sí, la experiencia en biología sí es mejor que en física, por ejemplo. Sí es mejor. Es más, para ellos es más sencillo. Es más sencillo. Pero por ejemplo, vean Meditación, el chamo es un show, y seguro que hay más de una persona por ahí. Y así, he conocido periodistas que no sabían si estudiar física o periodismo. Y al final estudiaron periodismo y bueno, pero son periodistas científicos, porque querían ser científicos, pero al final son periodistas científicos, ¿no? Entonces hay gente que está en esas dos, en ese limbo, ¿no? Quiero ser actor, pero también quiero ser físico, que pudieran estar trabajando con los físicos en hacer la comunicación, ¿no? En la divulgación. Es difícil, es más difícil para los físicos y para los matemáticos, pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Alex, muchísimas gracias. Te agradecemos un montón. Estuvo súper buena la charla. Sí.